Voy a comenzar mi exposición hablándoles sobre este material, la hidroxiapatita. Este es un biomaterial que se encuentra formando la parte inorgánica de los huesos, así como la totalidad del esmalte dental, que es el material más duro de nuestro cuerpo. Además, este fosfato de calcio tiene aplicaciones en otras disciplinas, ya sea para el suministro de fármacos, usando nanopartículas funcionalizadas, el tratamiento de aguas residuales inhibiendo bacterias o degradando pigmentos, el diagnóstico por imágenes con fotoluminiscencia y la que es de mi principal interés como parte de un material restaurador dental. Por esta versatilidad que tiene la hidroxiapatita, es importante la exploración de diferentes rutas de síntesis que sean sencillas en su metodología, que sean de bajo costo y que le den mejoras al propio material según la aplicación que queramos darle. El presente trabajo, entonces, se enfoca en comparar de manera experimental y teórica los beneficios de dos métodos de preparación de hidroxiapatita. El primero es el método Sol-Gel, para el cual se utiliza como fuente de iones de calcio al nitrato de calcio y como fuente de iones fosfato al fosfato de amonio, además de un regulador de pH como el hidróxido de amonio. Todos estos reactivos de la firma Sigma Aldrich. Se obtuvo la hidroxiapatita Sol-Gel, denominada SG, y se le aplicó un tratamiento térmico a 600 grados por 5 horas. Es importante mencionar que el tiempo de envejecimiento o nucleación de la muestra fue de 48 horas y la masa de muestra obtenida bajo estas condiciones fue de 5 gramos aproximadamente. Por otro lado, la otra metodología estudiada fue la mecanosíntesis o reacción mecanoquímica. Aquí como fuente de fosfato se utilizó también al fosfato de amonio, sin embargo la fuente de iones de calcio fue el carbonato de calcio, obtenido directamente de la cáscara de huevo de gallina, un subproducto que tiene potencial uso en este tipo de síntesis. No es necesario utilizar un regulador de pH, ya que los reactivos se colocan de forma directamente en polvo al reactor de molino. Se obtuvo la hidroxiapatita denominada MQ y también se aplicó un tratamiento térmico, pero ya a solo 400 grados Celsius durante 3 horas. Aquí el tiempo de molienda fue de 16 horas y la masa de muestra obtenida aproximadamente fue de 10.5 gramos. Una vez obtenidas ambas muestras, se procedió a evaluar sus propiedades físico-químicas, usando las siguientes técnicas. La primera fue el análisis óptico de partículas para obtener una distribución de tamaños, luego la difracción de rayos X para obtener la microestructura, también espectroscopía infrarroja para conocer el entorno químico de los iones, el FTIR. De manera similar también la microscopía Raman confocal para un estudio piezoespectroscópico y finalmente microscopía electrónica de barrido para realizar un estudio elemental por espectroscopía de energía dispersiva. En el aspecto teórico se realizaron cálculos numéricos para resolver el problema cuántico de muchos cuerpos y calcular la energía del sistema de ambas hidroxiapatitas. A partir de dicha energía, obtener algunos parámetros físicos en cada uno de los materiales. Definimos un hamiltoniano que contiene las contribuciones de todas las interacciones entre núcleos y electrones y se usó el paquete Quantum Expresso que se basa en la teoría del funcional de la densidad. El primer resultado que tenemos es sobre el tamaño de partícula en el rango micrométrico, que claramente podemos determinar que ambas muestras tienen distribuciones de tamaño multimodales sin un valor medio bien definido. Ya si vamos a la escala nanométrica, por difracción de rayos X, podemos observar que los picos característicos corresponden a una única fase en cada caso, siendo esta la fase hexagonal de la hidroxiapatita. La diferencia radica en que la muestra por mecanosíntesis tiene picos más anchos a los de la muestra por Sol-Gel, lo cual está relacionado directamente con el tamaño de grano y la cristalinidad, siendo la muestra por mecanosíntesis el tamaño de 11 nanómetros y su cristalinidad de 5.5% aproximadamente, mientras que en la muestra por Sol-Gel tenemos valores de 21 nanómetros y 38% respectivamente. También tenemos que los parámetros de red en la celda unitaria son ligeramente mayores en el caso de la hidroxiapatita por mecanosíntesis, es decir, una celda más grande. Por FTIR se puede verificar la presencia de bandas típicas de iones fosfatos en ambas muestras. Sin embargo, encontramos que en la muestra por mecanosíntesis están presentes unas bandas asociadas a iones carbonato, mientras que en la muestra por Sol-Gel no tenemos dichas bandas. Esto ocurre porque remanentes del carbonato de la cáscara de huevo en esta síntesis quedan insertados en la estructura de la hidroxiapatita. Dichos iones pueden reemplazar a iones hidroxilos, los sitios tipo A, o a fosfatos, a los sitios tipo B, cuya proporción también podemos calcular en base a las áreas de estas bandas, encontrando una proporción relativa de 42.6% y 57.4% en los sitios A y B respectivamente. Por microscopía electrónica pudimos cuantificar la concentración de elementos en cada muestra y compararla con la fórmula estándar, la fórmula nominal de la hidroxiapatita. Vemos que la muestra por Sol-Gel tiene valores más cercanos a la
a la ecuación nominal, mientras que la muestra por mecanosíntesis tiene deficiencia en calcio, explicada por un equilibrio de cargas en la estructura, también una deficiencia en fósforo por el reemplazo de iones por carbonato, como lo vimos anteriormente, y la presencia de los átomos de carbono. Por microscopía Raman confocal podemos observar las bandas vibracionales de los fosfatos característicos, similar a FTIR, pero también nos permite realizar un estudio más profundo. Aquí vemos que el pico del modo vibracional del fosfato, en la muestra por mecanosíntesis al lado izquierdo, se encuentra con un corrimiento hacia el violeta con respecto a la posición nominal, mientras además de un ensanchamiento de dicho pico. Esto no es tan evidente, por ejemplo, en la muestra por Sorgel a la derecha. Como el centroide de dicho pico está relacionado a la frecuencia con que vibran los iones fosfatos, estos fenómenos se explican primero por el desorden del entorno químico de los iones fosfato en las fronteras de grano. Al haber menor cristalinidad visto por difracción de rayos X, los vecinos de iones fosfato cambian y hacen que viven con frecuencias distintas a su frecuencia natural. Por otro lado, en el interior ya de los granos de hidroxiapatita, donde la estructura es completamente ordenada, encontramos que los iones fosfato tienen como vecinos a iones carbonato, que no los tenía anteriormente, lo que genera un cambio ordenado en su frecuencia de oscilación, haciendo que el pico se corra. Esto, como mencioné, no ocurre en la muestra por Sol G. En la literatura ya se ha reportado la relación entre el corrimiento de dicho pico y la tensión interna de la estructura, con lo que podemos calcular la tensión residual de compresión para cada una de las muestras. En el caso de mecanosíntesis es de 62.4 gigapascales y en la de Sol Gel de apenas 2.6 gigapascales. Respecto a los cálculos numéricos, comenzamos proponiendo dos estructuras en base a los resultados experimentales previos. Para la muestra por Sol Gel se planteó la estructura estándar de la hidroxiapatita con sus 10 calcios, sus 6 fosfatos y sus 2 hidroxilos. Mientras que en la muestra por mecanosíntesis quitamos un átomo de calcio para equilibrar las cargas y reemplazamos un fosfato por 2 carbonatos. Se realizaron los cálculos preliminares de convergencia y se buscaron diferentes valores de parámetros de red, tanto el parámetro A, los lados de la base, y el parámetro C, el lado de la altura, para encontrar un mínimo de energía, es decir, la estructura más probable. Se hallaron los parámetros de red que estabilizan la estructura, como vemos en la tabla, y se encontró un volumen de celda unitaria de 550 Armstrong cubo aproximadamente, una relación de aspecto de 0.733, es decir, una celda achatada, y una fuerza interna total de 0.014, es decir, un sistema bastante relajado. Por su parte, se realizó el mismo procedimiento para la muestra por mecanosíntesis, encontrando también los parámetros de red ligeramente mayores, lo que significa que tiene una celda unitaria más grande, un 12% aproximadamente más grande, una relación de aspecto de 0.681, es decir, aún más achatada, y una fuerza interna total de 5.627. Esto es un valor bastante alto, es una celda bastante tensionada. Se calculó también la densidad de estados electrónicos de ambas estructuras para conocer cómo se comporta el electrón dentro de la hidroxiapatita. Y vimos que para la muestra por Sol Gel se observa que la banda prohibida tiene un ancho de 4.8 electronvoltios, típico de un aislante, mientras que la muestra por mecanosíntesis se reduce a 2.4 electronvoltios, similar a la de un semiconductor. Y esto hace que esta muestra tenga un potencial uso para diagnóstico de imágenes por fotoluminiscencia por su corto ancho de banda. Si queremos observar a qué se debe este fenómeno, es necesario observar la densidad de estados parciales, es decir, un desglose por átomos o iones. A la izquierda vemos que la contribución de átomos de calcio es de estados internos, ¿no? Muy localizados, por ello no muestra bandas de vibración en FTIR o Raman, mientras que los estados de los oxígenos que forman los iones fosfato son aquellos que se encuentran en el borde de la banda de valencia sombreada y son los responsables de las vibraciones de la red, del mismo modo, pero en menor medida, de los iones hidroxilos. A la derecha tenemos que la muestra por mecanosíntesis, los iones carbonato, si bien es cierto, no tienen tanta participación en el borde de la banda de valencia, su sola presencia genera que los iones de oxígeno que forman los fosfatos redistribuyan su intensidad en diferentes niveles de energía. Lo mismo para el calcio. Entonces, de este trabajo nosotros podemos concluir que se ha encontrado un método de síntesis, que es la mecanosíntesis, que da mejores alcances y mejores propiedades a la hidroxiapatita en comparación al método tradicional de Sol Gel. Además que el uso de la cáscara de huevo representa una buena alternativa de bajo costo para la síntesis de hidroxiapatita y le brinda propiedades mejoradas al material.
Finalmente, los cálculos computacionales mostraron la influencia de dichos iones carbonatos en la naturaleza de la hidroxiapatita, como el aumento de las tensiones internas y la disminución del gap de energía. Quiero finalizar agradeciendo a las instituciones que hicieron posible este trabajo y al proyecto Concitec Banco Mundial por el financiamiento. Gracias. Gracias, José Alberto. Doctor Arévalo, doctor Sukayama.